Buenas tardes, damos la bienvenida a las personas que se conectan hoy con nosotros. Somos la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales, que asocia a los psiquiatras colombianos y especialistas de salud mental. En el webinar de hoy hablaremos del trastorno de ansiedad en niños y adolescentes con la doctora Mónica Reyes Riveros. La doctora Mónica Reyes es médica psiquiatra general de la Universidad Nacional, psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad del Bosque. Se ha desempeñado en el área de atención de urgencias de psiquiatría, consulta externa y psiquiatría de enlace. Tiene 7 años de trayectoria en el ejercicio clínico, desempeñándose en instituciones privadas y públicas, y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. La doctora Reyes hará la presentación de la conferencia anunciada y posteriormente vamos a resolver las dudas que ustedes nos hagan llegar a través del chat del Facebook. Doctora Mónica, bienvenida. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Giselle, muchas gracias. Entonces, bueno, ya como Giselle dijo anteriormente, vamos a hablar de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, que es un tema más muy importante porque, pues como vamos a ver más adelante, es uno de los trastornos más importantes, más frecuentes en los niños y los adolescentes. Primero vamos a empezar pues hablando de respecto a que la ansiedad, como miedo, no es como tal una entidad patológica. La ansiedad es una respuesta cerebral al peligro, digamos, evolutivamente tiene sus orígenes en que era una respuesta tanto emocional, eh, física, que nos hacía que activamente pudiéramos evadir el peligro. Entonces, digamos que tiene una explicación desde el punto de vista pues, evolutivo. Se encuentra presente desde la infancia, digamos la ansiedad o las expresiones de ansiedad se encuentran presentes desde la infancia y pues la expresión va a caer pues en un continuo desde leve a moderado. La ansiedad no es típicamente patológica como pues les decía antes y es realmente adaptativa a una serie de escenarios, como vamos ahí en la presentación, pues digamos si yo antes por allá estaba en la selva y venía un tigre hacia mí y me iba a comer, pues era muy importante poderme activar en el momento y poder tener, digamos, la sangre que iba más hacia los músculos y poder salir corriendo. Entonces ahí la ansiedad, el miedo, el temor jugaba un papel muy importante haciendo que uno pudiera salir corriendo para que no se lo comieran. Ocurre entonces definitivamente en otras especies frente al peligro, no es, digamos, el miedo, el temor, la ansiedad, no es algo eminentemente humano. Ya la ansiedad patológica va a aparecer, o la vamos a llamar patológica o anormal, cuando aparece cuando no hay un peligro inmediato. Es decir, como en el caso del tigre, pues no es que haya algo que me pueda producir algún malestar, algún peligro real, algún daño, sino que realmente más es algo imaginario o la respuesta realmente exagerada para el peligro que podría ser realmente lo que pues, tengo al frente. Se convierte en desadaptativo cuando interfiere en el funcionamiento de una persona o cuando genera evitación de una conducta. Si, por ejemplo, yo le tengo temor a las alturas y hago todo lo posible por nunca pasar por las alturas, por ejemplo, evito los puentes peatonales y hago la vuelta más larga, si me demoré mucho tiempo más, pues eso está interfiriendo con mi vida y está generando una conducta de evitación. Ocurre también cuando la ansiedad se vuelve o más frecuente o más grave. Así, en ese momento ya pensaríamos que la ansiedad es patológica, que de alguna manera se está convirtiendo en un trastorno. Entonces, de nuevo para recapitular, la ansiedad es patológica cuando ocurren varias cosas, cuando es persistente, cuando ocurren grados intensos, cuando hay evitación y cuando hay un malestar subjetivo, cuando genera disfunción, cuando interfiere en mis actividades, por ejemplo. Hay que tener algo en cuenta y es que en los niños la ansiedad también tiene pues unas características bien específicas. Recordemos que para los niños es muy difícil expresar sus estados internos. Para un niño no es sencillo decir, hoy pues estoy triste o estoy nervioso. Si ustedes recuerdan niños menores de 7 años, 6 años, 5 años, es muy complicado pues hablar de las emociones. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que el niño probablemente no nos va a expresar como tal necesariamente tengo miedo a las alturas. Habría que ver otra serie de cosas de lo que le sucede a los niños. Entonces, lograr la diferencia en los niños y los adolescentes de lo que es ansiedad normal y ansiedad patológica es algo difícil.
Los niños además tienen temores como parte de su desarrollo. Vamos a ver que, digamos, hay unas edades en las que es normal tener temores a ciertas cosas. El malestar entonces no es un criterio suficiente, es decir, si soy un niño de 5 años que transitoriamente le tiene miedo a los monstruos, pues eso no significa que tenga un trastorno de ansiedad, pero sí que seguramente la estoy pasando bastante mal porque tengo miedo que haya un monstruo debajo de mi cama, por ejemplo. Les es difícil, pues a los niños lo que decíamos, les es difícil comunicar la información de sus estados internos, el lograr decir realmente esto de que me suden las manos o que me duele la panza o que me esté doliendo la cabeza es porque tengo miedo. Esa parte es bien difícil. Vamos a hablar entonces de algunos temores que se presentan normalmente como parte del desarrollo en los niños y los adolescentes. De las primeras semanas de vida, como vemos pues en la tabla en la presentación, hasta los primeros 6 meses, es normal que haya un temor a la pérdida, por ejemplo, a la pérdida del contacto físico con los cuidadores. Entre los 6 y los 8 meses es normal encontrar que los niños son un poco tímidos o que tienen como nerviosismo al hablar con personas extrañas. Bueno, más que hablar, al tener contacto con personas extrañas. De los 12 a los 18 meses la ansiedad que aparece es ansiedad por separación. Entonces, el temor, pues digamos, a separarse del ser amado, el temor a que mamá no esté cerca. Entre los 2 y los 3 años puede haber temor pues a los truenos, en general como a los fenómenos naturales, truenos, a los rayos, al fuego, al agua, a la oscuridad. Puede haber pesadillas, aparecen las pesadillas y puede haber temores pues, con ciertos animales. Esto se puede traducir en síntomas, ya si digamos es persistente, con que el niño llore con frecuencia, con que sienta que cuando tiene una de estas experiencias se congela, por ejemplo, que busque seguridad y contacto físico cuando está expuesto a los truenos o a los rayos o, bueno, digamos, algunos de estos fenómenos naturales. Y puede hacer, por ejemplo, que evite el estímulo. Entre los 4 y los 5 años aparecen temores a la muerte, pues, digamos, de los familiares y en general de la muerte. Entre los 5 y los 7 años hay otros temores como el temor a objetos específicos, el temor a los gérmenes o a contraer pues una enfermedad grave, el temor a desastres naturales, a que haya un terremoto, un tsunami, un maremoto. Bueno. Entre los 5 y los 7 años es común encontrar que tengan temor o ansiedad escolar o a presentarse en público. Y en la adolescencia es mucho más frecuente que haya digamos, como una preocupación por cómo me están viendo las personas de la misma edad mía. Entonces hay un temor normal del desarrollo que tiene que ver con el rechazo de los pares o de las personas pues como de la misma edad. Entonces ya dijimos que todos estos temores hacen parte, digamos, del desarrollo normal de los niños. Sin embargo, sí es pues muy importante que los papás puedan actuar ante estos temores que a pesar de ser normales, pues sí generan malestar en los niños. Entonces, por ejemplo, ante un niño de 6 años que le tiene temor a la oscuridad, que empezó a dejar prendida la luz antes de acostarse porque prefiere definitivamente ver todo para no angustiarse. Entonces, importante dar apoyo físico y psicológico. Recordar pues que en los niños de 7, 8 años dar una explicación lógica, mira, es que no pasa nada porque si apagamos la luz, mira, yo te aseguro, te juro que no hay nada debajo de la cama, pues no va a tener mucho sentido, o sea, igual en ese pensamiento mágico tiene un valor muy importante, entonces por más que le recontraseguremos, miremos con una linterna debajo de la cama, pues el niño va a seguir convencido de que es posible que pueda haber algo debajo de la cama o que si apaga la luz pueda suceder algo. Entonces, digamos, la respuesta no es forzar al niño o avergonzarlo o humillarlo, decir en la familia es que este niño que dice que hay algo bajo la cama como tan bobito, eso pues son cosas que no se deberían hacer. ¿Qué hacer entonces ante estos miedos normales? Desensibilizar, o sea, intentar como acompañarlo para que progresivamente pueda, por ejemplo, volver a apagar la luz. Es muy importante los papás, las emociones de los papás, cómo los papás afronten estas situaciones tranquilos, ¿sí? No, digamos, no se desesperen porque el niño tiene la queja de que no puede dormir
que hoy llegó diciendo que no puede dormir con la luz apagada. Es muy importante que papás aseguren y estimulen la seguridad y la confianza, que puedan mostrar pues las fortalezas que saben que su hijo tiene para afrontar pues estas situaciones difíciles. Importante pues que evitemos entonces pues algunos mensajes inadecuados. Tienes que irte a dormir o te va a asustar el coco. Si no te comes eso te ponemos una inyección, porque pues digamos que también puede favorecer la aparición de algunos temores que tal vez no estaban ahí. Importante también evitar que el niño se vea beneficiado, digamos, por la presencia de estos temores. Entonces, digamos, por ejemplo, que el niño no quiere dormir con la luz apagada, entonces lo llevamos a dormir más tarde, entonces el niño ahora puede ver cosas que antes estaban prohibidas para él, pues él encuentra un beneficio en, pues, como en mostrar este temor. Bueno, como les decía anteriormente, entonces, digamos que un reto muy, muy importante en los niños y adolescentes es lograr saber si la ansiedad es normal o no. Para eso, entonces, en clínica se usan varias, digamos, nos valemos de varios recursos. Uno de ellos es utilizar escalas, que son pues cuestionarios en que hay unas descripciones de síntomas, para que a los niños les sea más fácil, a los niños y los adolescentes les sea más fácil identificar si están o no presentando ansiedad. También tener información de varias fuentes, sobre todo pensando en niños pequeños. Los adolescentes ya nos pueden hablar más de sus propios estados, pero el niño pequeño por sí solo, digamos, obtener información solamente en la entrevista va a ser bastante difícil. Entonces ahí cobra mucho valor la información que nos den papás, que nos den profesores. Por eso, pues, a veces solicitamos estos reportes. ¿Qué riesgos genera la ansiedad pues, cuando ya se vuelve persistente o es intensa? Uno es el mal rendimiento escolar. La ansiedad, cuando uno está crónicamente ansioso, la ansiedad inicialmente, digamos, todos hemos estado en algún momento ansiosos, la ansiedad inicialmente puede hacer que uno se enfoque más, por ejemplo, en un examen. Entonces, si uno está un poquito ansioso, puede estar enfocándose un poco más en las preguntas y hacer que uno tenga un buen rendimiento. Pero si uno crónicamente ya está ansioso, genera el efecto contrario. Ya no va a estar mucho más atento al examen, sino que no va a poder rendir, no va a poder realmente, digamos, como procesar la información tan rápido como antes. Eso tiene unas bases cerebrales que ya vamos como a explorar un poquito. Otro, digamos, riesgo importante con la ansiedad es el consumo de sustancias psicoactivas. Se ha visto que el primer consumo, sobre todo, se ha cobrado mucha importancia, que los adolescentes o los niños lo utilizan, el primer consumo de sustancias psicoactivas, como para poder paliar los efectos de la ansiedad, como para reducir la ansiedad. Y se ha estudiado, digamos, de las dos maneras. También se ha visto en gente que ya tiene la dependencia de sustancias psicoactivas que en algún momento tuvieron síntomas ansiosos. Y la depresión es otro gran riesgo de la ansiedad. El niño que crónicamente, que ya lleva un tiempo largo, importante, ansioso, pues termina deprimiéndose, termina teniendo valoraciones, por ejemplo, negativas de sí mismo. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, pues incluidos en las clasificaciones diagnósticas actuales. Hay, pues, para niños y adolescentes, hay 6 diagnósticos grandes: el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación, trastorno de pánico, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social y fobia específica. Vamos a hablar un poco, digamos brevemente, de cada uno de estos diagnósticos. El primero es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, el niño que tiene un trastorno de ansiedad generalizada es un niño que suele estar preocupado, que tiene una serie pues, de preocupaciones variadas, que en los niños y los adolescentes podrían estar relacionadas, por ejemplo, con el éxito escolar, porque me vaya bien, porque saque buenas notas, por complacer a papás, por ejemplo, por la apariencia, por el futuro. Con frecuencia uno de los adolescentes ansiosos en consulta le dicen: ¿será que yo sí voy a ser exitoso? ¿Será que sí logro como esas expectativas que tiene mi familia pues puestas en mí? Pueden presentar irritabilidad, es decir, estar enojados con mucha frecuencia. Como decíamos, tener dificultad para concentrarse, con frecuencia pueden tener dolores, dolor de cabeza, dolor en el cuello, dolor en el estómago. Pueden estar inquietos, fatigarse fácilmente. Recordemos, y bueno, pues uno de los criterios para que no tenga trastorno de ansiedad generalizada es que estos síntomas
duren por lo menos 6 meses. Es decir, si yo presento todas estas cosas 2 días porque tengo una preocupación puntual, no hace que tenga un trastorno de ansiedad generalizada, tiene que durar por lo menos 6 meses la mayor parte pues, de los días. El siguiente trastorno de ansiedad del que vamos a hablar es el trastorno de ansiedad por separación. Eh, como decíamos, a cierta edad puede presentarse como parte del desarrollo, digamos como el temor a que me alejen del ser amado, de mi mamá, eso puede ser parte del desarrollo, pero si ya interfiere con las actividades, por ejemplo, si un niño se niega a ir al colegio por ser separado de su mamá o de su papá, dura más de 4 semanas, que ojalá no sean las primeras 4 semanas de colegio, digamos que idealmente esas 4 semanas no cuentan tanto porque en general los niños pues las primeras semanas de colegio pues, van a tener algo de temor y se caracteriza, como les decía, por la ansiedad al ser separado, digamos, del ser amado. Puede presentarse ansiedad cuando se acerca, por ejemplo, el momento en que se va a hacer, en que uno tiene que ir al colegio, que tiene que separarse de la mamá o el papá. Puede haber dolores cuando se acerca ese momento, preocupación excesiva, preocupaciones porque pueda suceder algo que lo separe de una figura significativa, que a los papás les suceda un accidente, que se mueran, que ellos se pierdan, por ejemplo, y terminen separados pues, de su familia. Eh, digamos que esas serían como las características. En el trastorno de pánico, digamos, ya es un trastorno que sucede pues, en niños más grandes, en la adolescencia ya tardía. Es caracterizado por la presencia de ataques de pánico recurrentes. Los ataques de pánico los podemos describir como aparición súbita de miedo, de temor intenso, que tendría una máxima expresión, sería muy, muy intenso en unos minutos. Y, digamos, durante este tiempo pueden suceder una serie pues, de síntomas físicos, palpitaciones, vacío en el estómago, dificultad para respirar, ahogo, sudoración en manos, molestias en el tórax, por ejemplo, sentir que le hormiguean las manos, el miedo a perder el control, a volverse loco, a enfermarse muy grave. Digamos, en esta serie de cosas se caracterizan los ataques de pánico. La aparición suele ser súbita y debe ser de manera repetida y debe acompañarse de por lo menos un mes en que hay temor porque vuelva a ocurrir, digamos, un ataque de pánico y por las consecuencias. Es decir, que a pesar de que no tengo un ataque de pánico en el momento, estoy preocupado porque me dé un ataque de pánico y entonces no pueda controlarme porque voy en Transmilenio porque, o no pueda llegar a tiempo porque tuve un ataque de pánico. Bueno, el mutismo selectivo es otro trastorno de ansiedad pues, frecuente en los niños. Se trata y se caracteriza porque los niños son niños que hablan solamente en situaciones específicas, que fracasan en hablar en otras situaciones, que va a interferir pues, con los logros, que puede, digamos, para considerarse trastorno, interferir con los logros educativos o laborales y que ocurre mínimo un mes. El trastorno de ansiedad social, digamos, es un... Uh, ¿recuerdan el temor de los adolescentes o el temor, digamos, respecto a la valoración externa, especialmente de pares? El trastorno de ansiedad social es una exageración de ese temor que es normal y es el temor, digamos, es muy, digamos, más frecuente en los adolescentes y es el adolescente que empieza a tener miedo de ser percibido como tonto, como estúpido, o ser percibido como nervioso porque la embarró, entonces porque se le nota que tiene las manos temblorosas o porque le tiembla la voz, porque se le va a notar que está nervioso. Este malestar debe ocurrir con la gente de la misma edad y no solamente pues con los adultos para considerarse pues un trastorno de ansiedad social, y debe ocurrir por lo menos, digamos, esta sintomatología debe estar presente 6 o más meses. Como en todos los trastornos de ansiedad, debe generar disfunción, ¿sí? Debe generar malestar en el paciente, pero también disfunción, generar, por ejemplo, que no pueda hacer algunas actividades escolares o que deje de ir a eventos sociales por el temor a tener esta percepción como negativa de mis iguales.
Las fobias específicas es otro pues, trastorno de ansiedad presente en estas edades. Digamos, como decíamos de nuevo, un temor normal que dura un tiempo y que no me genera evitar la circunstancia, pues no es patológico, pero cuando ya el miedo o el temor a un objeto, a una circunstancia específica, se vuelve persistente en el tiempo y que pues realmente genera disfunción, pues ya lo consideraríamos patológico. Hay que recordar que este temor es definitivamente desproporcionado al peligro real y el contexto. Esto sí es, digamos, como lo que todos hemos escuchado de alguien que, por ejemplo, ah, le tiene temor a las alturas, no porque haya un riesgo real de caer, sino porque evidentemente hay una respuesta exagerada a un riesgo no tan grande. Además, hay otra característica de este trastorno y es que se evitan activamente estas circunstancias, pues que son las que generan la ansiedad. Bueno, esta es una gráfica que nos muestra un poco algo, les pido disculpas porque está en inglés, algo muy importante y es, ustedes van a ver, digamos, como una línea puntuada que es la que hace referencia, digamos, en esa gráfica a cuando un trastorno se vuelve trastorno, ¿sí? Como ustedes puedan ver, en otros momentos de la vida uno puede tener algunos síntomas que no necesariamente llegan a ser trastorno. Por ejemplo, dijimos que para la ansiedad generalizada, para volverse un trastorno, tiene que durar por lo menos 6 meses. Pues yo puedo tener durante la vida 3 meses de síntomas, me mejoré y luego en la vida volví a tener otros síntomas y me volví a mejorar hasta que ya después sí se volvió persistente. Es algo, digamos, que es más o menos común encontrar en el curso de los trastornos de ansiedad. Es decir, con frecuencia a uno le dicen, sí, pues es un niño un poquito nervioso, desde siempre ha sido un poquito nervioso, se comía las uñas tal vez desde siempre, siempre uno lo notaba como que le sudaban las manos o que tenía que ser tímido, pero solamente hasta hace 6 meses fue que ya, por ejemplo, empezó a irle mal en el colegio por la angustia o empezó a dejar de ir y a aislarse porque ya no quiere tener contacto con gente nueva. En ese momento, pues se vuelve un diagnóstico, a pesar de que pudo haber tenido síntomas, digamos, menos intensos durante la vida. Vamos a hablar un poquito de, como de la frecuencia en la que se presentan estos trastornos. Como les decía inicialmente, son los trastornos más frecuentes, los trastornos mentales más frecuentes en niños y adolescentes. Es la forma, pues se considera la forma más temprana de psicopatología. Se han encontrado pues edades más tempranas de aparición para la ansiedad por separación y para las fobias específicas. Ocurren antes de los 12 años. Hay una prevalencia pues importante de los trastornos de ansiedad entre el 15 y 20%, es decir, de 10 niños, por lo menos uno, dos nos va a presentar un trastorno de ansiedad, que es altísimo. Si pensamos en 10 niños conocidos, pensemos que por lo menos dos podrían tener un trastorno de ansiedad. Es bastante, bastante frecuente. Dentro de los más frecuentes pues está la ansiedad por separación, seguido por fobias específicas y agorafobia. Los trastornos de ansiedad en general, tanto en adultos como en niños, son más frecuentes en mujeres. En la infancia, la proporción es por cada 2 niñas con trastorno de ansiedad, un niño tiene trastorno de ansiedad. En la adolescencia o en la adultez, por cada 3 niñas que tienen trastorno, pues 3 adolescentes que tienen trastorno de ansiedad, va a haber un adolescente con trastorno de ansiedad. En Colombia, en la encuesta nacional de salud mental que se hizo en 2015, se encontró que hay una prevalencia global de trastornos de ansiedad del 1%, siendo el más frecuente el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de ansiedad generalizada. En los adolescentes el más frecuente es la fobia social y es mayor también como es la tendencia mundial en mujeres. En adolescentes se encontró que la prevalencia de cualquier trastorno de ansiedad, esto en una encuesta en Colombia, es del 5%, pues que también si lo pensamos, pues es un porcentaje bien importante. ¿Qué factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que un niño, pues tenga un trastorno de ansiedad? Como decíamos, ser mujer es un riesgo definitivamente porque pues la frecuencia es mucho mayor en mujeres que en hombres y pues aumenta con la edad. Se ha observado que las personas con menor educación también tienen mayor riesgo. No se sabe muy bien la causa de esta, digamos, cómo es esta asociación,
No se sabe si es que tener ansiedad hace que uno tenga menos logros educativos o si es al contrario, si yo tengo menos educación, entonces me da ansiedad. No, eso realmente no está tan claro en los estudios. Se ha asociado también con tener un estatus financiero insatisfactorio o muy bajo. Los hijos que tienen por lo menos uno de los dos papás con trastornos de ansiedad tienen un mayor riesgo y pues va a aumentar, digamos, el riesgo si los dos papás tienen trastorno de ansiedad. Si los dos papás tienen trastorno de ansiedad, lo que se ha observado es que hay un inicio más temprano de los trastornos y o que podría presentar una sintomatología más grave. Eso tiene que ver pues como con varias cosas. Uno, con la parte, digamos, genética, digamos, aumenta mi riesgo porque mi carga genética pues es mayor, pero también con que uno adquiere sus estilos de afrontar las cosas y las dificultades primariamente de los modelos que tiene en casa. Entonces, si mi papá y mi mamá son ansiosos y la manera de afrontar las dificultades es poniéndose nervioso, pues es probable que yo también adquiera ese modelo para poder enfrentar las dificultades. Otro, digamos, factor de riesgo es la depresión parental, que uno de los dos papás esté deprimido también aumenta la posibilidad de que se dé un trastorno de ansiedad. La sobreprotección también se ha asociado con los niños y los adolescentes con tener un trastorno de ansiedad. El rechazo de parte pues, de mamá o papá, conducta en los padres de evitación pues, de ciertas cosas también va a generar o pues hace más riesgoso que haya un trastorno de ansiedad en niños y adolescentes. A los niños que tienen experiencias de vida adversas como pérdida de alguno de los padres, abuso sexual, divorcio, pues hace también más probable que haya la presencia de psicopatología y presencia de trastornos de ansiedad. Vamos a hablar un poco de, pues, de la base biológica, de cómo se producen pues, los trastornos de ansiedad, de cuál es el sustrato cerebral en que pues, se producen los trastornos de ansiedad. Digamos, esto se ha logrado como a través de investigaciones de varias, como con varias metodologías, a través, por ejemplo, de la utilización de neuroimágenes funcionales, en que, digamos, se logra ver como qué áreas se entienden ante ciertas, digamos, experiencias, mientras se es escaneado en una imagen cerebral, o experiencias también en animales, es como se han estudiado, digamos, estos procesos. Se ha observado entonces que hay áreas cerebrales muy importantes para la producción de la ansiedad, como la amígdala. Se ha observado, por ejemplo, que en niños ansiosos tienen, digamos, áreas diferentes, como tamaños superiores y suelen ser hipersensibles pues, al temor, a ciertos estímulos. Hay áreas cerebrales involucradas en el aprendizaje de la ansiedad, en el evocar la ansiedad, es decir, que yo aprenda que algo me da miedo y luego con solo pensar en que va a pasar eso me vuelva a dar miedo. Hay otras áreas cerebrales que están ahí, digamos, involucradas, específicamente el área prefrontal, y se ha visto que hay una conectividad alterada en los niños que tienen trastornos de ansiedad entre estas pues, áreas que hemos comentado. Ahí vemos pues en esta diapositiva vemos unas imágenes con las áreas que están involucradas. Eh, digamos que las áreas prefrontales son las que observan, digamos, a la izquierda de la diapositiva, observan un corte pues medial del cerebro y a la derecha un corte, digamos, se está viendo como desde fuera del cerebro, en la derecha, en el B. El área que está en verde y en azul claro, esas áreas son las áreas de la corteza prefrontal que les decía que tiene que ver con la parte, digamos, como de el aprendizaje de la ansiedad, con que la ansiedad como que se perpetúa. Las otras áreas, digamos que ven ustedes en otros colores, son estructuras implicadas también en el desarrollo de la ansiedad. Bueno, este es como uno de los experimentos que han hecho para entender, digamos, cómo se produce la ansiedad. Lo que han hecho es, por ejemplo, ven ustedes en la parte superior de la diapositiva, que pues, lo que han hecho es que ponen un ratón en un ambiente, lo exponen a un cierto ambiente, a una caja que tiene unas ciertas características. Luego lo que hacen es producir un cierto sonido, digamos un pito, y luego le producen un electrochoque. Luego lo que hacen es reproducir la situación pues, en el mismo ratón. Esta vez está el ruido, pero no está el electrochoque. Sin embargo, ya se ha producido pues, el aprendizaje de la ansiedad y lo que se ha visto y lo que aprendieron pues, a raíz como de ese experimento, de ese tipo de experimentos, es que el área prefrontal
juega un papel muy, muy importante en el aprendizaje de la ansiedad. Entonces ya solamente con exponerme a la situación sin que ya vuelva a haber un peligro real, entonces voy a presentar ansiedad. Es el caso, por ejemplo, de la gente que tiene una mala experiencia en la piscina porque casi que se ahoga una vez, entonces como que ya, uy, solo le mencionan piscina y se pone nervioso. También se ha visto que la manera de ser, que el temperamento tiene que ver pues con la ansiedad. En los niños y los adolescentes se ha observado que los niños que tienden a ser pues inhibidos, como tímidos, como hablar poco, tienen mayor riesgo de ansiedad, los que tienden a tener una afectividad como hacia lo negativo o que fisiológicamente que nacieron y son más hiperalerta. ¿Qué quiere decir hiperalerta? Que por ejemplo yo escucho un ruido y salte de una, eso quiere decir hiperalertamiento, y los niños que son así pues tienen más riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad. Entonces pues eso digamos que también hay que tenerlo. En cuanto al tratamiento, o sea, si ya hicimos, ya hemos como superado todas las dificultades que implica pues poder saber cuándo un trastorno de ansiedad es ya un trastorno, entonces ya sabemos que el niño tiene un trastorno, que ha persistido, que es intenso, entonces pues es hora de definir el tratamiento. Todos, absolutamente para todos, está indicada la psicoterapia, desde formas leves, moderadas, graves, para todos. El modelo, digamos, de psicoterapia de elección en los trastornos de ansiedad es la terapia cognitivo-comportamental. Se ha visto también que entrenamiento en habilidades sociales suele tener un efecto pues, positivo y terapia familiar también suele ser de utilidad. Digamos, vamos a hablar brevemente del componente, pues de los componentes de la terapia cognitivo-comportamental. Hay un modelo, digamos, que fue como uno de los modelos de terapia cognitivo-comportamental, que se llama el gato valiente, que fue desarrollado por Kendall, y pues lo que hacen es hacer una serie de cosas en que hay una secuencia que van como graduadas de actividades en que se le va dando unas tareas al niño, se le va como entrenando en cómo afrontar pues esas situaciones problemáticas. Se le da un modelo entonces de cómo afrontar esas situaciones pues difíciles o a las que les tiene, por ejemplo, temor. Hay una asignación entonces de tareas para la casa, de educación emocional, que hace parte muy, muy importante del tratamiento de los trastornos de ansiedad, porque como decíamos en los niños, pero también incluso en los adolescentes, hay un desconocimiento de cómo identificar la ansiedad. Entonces, parte del tratamiento es reconocer cómo sé cuándo estoy ansioso o cómo sé qué conversaciones internas, qué pensamientos me surgen cuando estoy ansioso. Entonces, eso hace parte de la educación emocional. La conciencia de las reacciones corporales en el estado de ansiedad, si bien todos sabemos como las reacciones como generales, a veces sí las reacciones cambian entre persona y persona, entonces vale la pena como identificarlas. Hay gente que se siente nervioso y siente ganas de ir al baño, por ejemplo, o que siente que le sudan las manos o que siente temblor. Entonces, esa parte, digamos, de reconocer cuáles son como mis reacciones corporales ante la ansiedad son muy importantes. Incluye también un entrenamiento en relajación, incluye pues, la identificación y modificación del diálogo interno, de qué pienso ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el adolescente pues, con fobia social, con ansiedad social, dijimos, con trastorno de ansiedad social, dijimos va a pensar cosas como la voy a embarrar. Si voy a esa fiesta, seguramente voy a hacer alguna tontería, voy a botar algo, voy a quedar en ridículo. Esas suelen ser pues como las conversaciones que tiene alguien, por ejemplo, que tiene ansiedad social. Entonces, importante, digamos, identificarlas y pues a través de una serie de técnicas poder modificar como esos pensamientos que se tienen. Se dan pues también como recompensas pues a los avances y se hace pues una práctica de habilidades recientemente aprendidas en situaciones que van a tener un aumento progresivo, digamos, en la provocación de ansiedad. ¿Sí? Entonces, uno puede empezar, por ejemplo, imaginándose una situación social, pero luego ya exponiéndose como tal a la situación de ansiedad. Y pues al final lo que propone Kendall es realizar un diseño, o sea, el niño, se le propone al niño que diseñe y realice y nos cuente un comercial desde lo que el niño pues aprendió. Entonces, digamos, aprendí en la terapia que
puedo ir a reuniones sin necesidad de que vaya a pasar algo malo, ¿sí? Es como lo que se le pide y se le propone al niño hacer. Es muy importante tener en cuenta la función del psiquiatra de niños y adolescentes en el desarrollo y pues como en la planeación del tratamiento, porque pues digamos que, como hemos dicho, no es igual eh, obtener la información para poder saber si hay ansiedad grave o leve en un adulto que hacerlo en un niño, por las, digamos, los retos que trae poder diferenciar lo normal de lo patológico en los niños. En ansiedad moderada grave, lo que recomiendan las guías de tratamiento internacional, entonces es que ya se proponga, además de la psicoterapia, tratamiento farmacológico. Se ha visto que este tratamiento como multimodal, este tratamiento que tiene varios componentes, tiene un efecto aditivo, es decir, si yo estoy teniendo una respuesta con psicoterapia, pero también le adiciono el tratamiento farmacológico, pues como que voy a tener una mayor respuesta, lo que se ha visto pues en los estudios que se han hecho. Entonces, si ya está indicado el tratamiento psicofarmacológico de elección, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de estos, pues los que me recomiendan las guías refiriéndose a la ansiedad en niños y adolescentes, son la sertralina, la fluoxetina y la fluvoxamina. En general, vale la pena pues acá decir que son medicamentos muy seguros, en general pues en papás y en general como en la población. Hay temores respecto al uso de la medicación en niños, con frecuencia uno los papás en consulta le preguntan si los medicamentos van a tener efectos que han escuchado, como que sus niños van a estar zombies o que van a estar muy sedados o que van a ser adictos a la medicación. Entonces, pues vale la pena decir que digamos que no son efectos que se generen con la medicación. La somnolencia, por ejemplo, en sertralina, a veces, en casos muy raros, se puede presentar, pero no es algo frecuente. Y es algo que mejora a medida que uno sigue tomando la medicación, que digamos que de alguna manera el cuerpo va tolerando la medicación. Los efectos secundarios, pues que como todo medicamento los puede tener, son, digamos, frecuentes, son por ejemplo tener la boca seca o tener molestias como dolor de estómago o temblor en manos, que va a ir mejorando a medida que se siga tomando el medicamento. Usualmente desaparecen a las pocas semanas ya de haber iniciado el tratamiento. Entonces, digamos que sí vale la pena decir que el tratamiento con psicofármacos pues es un tratamiento realmente bastante seguro. Entonces, pues como para recapitular un poco, el tratamiento, entonces, que se sugiere es un tratamiento multimodal que incluya psicoterapia. Lo que se prefiere es que sea psicoterapia con orientación cognitivo-comportamental, pero pues digamos que se va a requerir también una intervención familiar, se puede hacer también terapia familiar y digamos que se pueden utilizar pues otras estrategias. Bueno, entonces quisiéramos como dejar un momento ya para preguntas. Pues hay alguna bibliografía de la que pues, la gente se puede valer. Por ejemplo, para médicos generales, como en el primer, digamos, en la primera línea, hay una pues, herramienta que son los casos pediátricos de la Asociación Canadiense de Pediatría, que los presenta como de una manera muy sencilla. Pues de pronto para los médicos generales podría ser útil y bueno, hay otra información que podría ser también útil para ampliar sobre el tema. No sé si haya, Giselle, alguna pregunta. Bueno, doctora, entonces les decimos a todos que en este momento abrimos el espacio para preguntas, nos las pueden hacer llegar por el chat. Vamos a iniciar con una pregunta de Marcela González Nieto y ella pregunta, ¿el bullying sería un riesgo para generar trastornos de ansiedad? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque además pues sabemos que el matoneo es realmente algo muy frecuente en este momento. Entonces, el bullying haría parte, el matoneo haría parte de las experiencias adversas que puede haber en los niños y claro, nos aumenta el riesgo de aumentar síntomas ansiosos previos, por ejemplo, o de que ya se presente un trastorno de ansiedad. Vale la pena decir que cuando un niño pues es víctima de matoneo, es importante que reciba atención, tanto porque es una experiencia pues terrible ser matoneado con todo lo que conlleva el matoneo, pero también porque tendríamos que revisar si fue que ese niño, por ejemplo, tenía una vulnerabilidad para ser víctima de matoneo. Es decir, si yo soy un niño que tengo síntomas ansiosos
que a veces se me quiebra la voz cuando hablo, que estoy tembloroso, de pronto es más probable que me hagan matoneo que si no tengo estos síntomas. Entonces sí vale la pena que si un niño está siendo víctima de matoneo, por ejemplo, tenga atención. Perfecto, doctora. Viviana Calderón pregunta, ¿a partir de qué edad se pueden usar los ISRS? Bueno, pues digamos, son medicamentos realmente muy seguros, están aprobados. Realmente se pueden utilizar desde niños muy chiquitos, ¿sí? Son realmente muy, muy seguros. En niños de 6, 7 años ya podemos utilizar fármacos tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Incluso en niños más chiquitos se puede utilizar. Obviamente en niños más chiquitos pues sí hay que tener, digamos, es importante que quien los está atendiendo pues haga una monitorización de efectos, pero son medicamentos realmente muy seguros. Perfecto. Megalín pregunta, ¿cuáles son los criterios para decidir si es necesaria la medicación o si es suficiente con psicoterapia? Bueno, también es una pregunta bien importante porque digamos que hace parte como de que se haya hecho un estudio y como una valoración bien juiciosa del caso, ¿sí? Una vez a nosotros nos llega, a nosotros hablo pues de los psiquiatras, nos llega un niño con trastornos de ansiedad, uno lo que hace es evaluar, entre otras cosas, por ejemplo, estos síntomas cuánto llevan presentándose, se han generado una limitación muy pues, importante en la vida del niño y eso lo graduamos en, digamos, por ejemplo, si ya ha empezado a hacer que no vaya al colegio, probablemente vamos a pensar que, pues, que es grave, pero si es un niño que casi nadie nota que está ansioso, que puede cumplir con todas sus actividades, que no tiene un malestar tan importante, vamos a pensar más que tiene una sintomatología leve. Sí, son ese tipo de criterios, sobre todo la disfunción, el malestar que tenga el paciente, los que utilizamos para medir qué tan grave es el trastorno. Okay. Luisa Fernanda Salazar pide que si les podemos regalar nombres de escalas para medir ansiedad validadas en Colombia. Claro, hay una escala, digamos, que es la más frecuentemente utilizada, que es la SCART, que fue validada en Colombia y que se utiliza, digamos, con mucha frecuencia. Digamos que esa se puede utilizar y fue validada en la población colombiana, entonces claro que sí es posible utilizar. Bueno, María Fernanda Suárez Beltrán pregunta, ¿hay alguna medida preventiva efectiva para evitar el desarrollo de un trastorno de ansiedad en un niño que presenta rasgos ansiosos que aún no configuran una patología? Claro, digamos, una medida pues específica es difícil, pero digamos que sí, claro. Por ejemplo, aumentar la comunicación con los papás, apoyar al niño para que desarrolle mecanismos de afrontamiento que sean pues, saludables, utilizar que el niño haga, por ejemplo, actividad física, pues va a prevenir en un niño que tiene riesgo de ansiedad que termine desarrollando como tal un trastorno de ansiedad. Esas serían como las medidas a tomar en alguien en riesgo, ¿sí? Que realmente pues son factores protectores en general para trastornos mentales, el tener una buena comunicación con papás, el tener un estilo de vida saludable, esas serían como las medidas. Perfecto, gracias doctora. Jorge Luis Muñoz Salgado pregunta, ¿tiene experiencia con el uso de la venlafaxina en niños? La venlafaxina no sería pues un tratamiento de primera línea, las guías de manejo tipo NICE no se recomienda de primera línea, es un medicamento de segunda línea, es un medicamento que en general pues tiene riesgos y tiene más efectos secundarios, buenas noches. Claro que se puede utilizar, pero pues sí tiene pues unos riesgos. En particular la he usado tal vez en uno o dos pacientes, no tengo una gran experiencia con la venlafaxina, precisamente porque no es, pues, como les decía, no es el tratamiento de primera línea. Sí, y usualmente, realmente que los pacientes suelen responder a las primeras líneas de tratamiento. Entonces, claro, se puede utilizar en pacientes más resistentes. Bueno, Axa Yacalt Barrios pregunta, ¿por qué se utilizan antidepresivos y SRS en niños y adolescentes con trastorno de ansiedad y no se utilizan los ansiolíticos como el clonazepam, entre otros? Sí, esa pregunta es importante. Claro, digamos, los ansiolíticos
Se pueden utilizar, pero no son tampoco primera línea. Los ansiolíticos, digamos que su perfil de seguridad pues implica unos riesgos, digamos, el clonazepam tiene unos riesgos de generar ahí sí somnolencia, de generar interferencia. Entonces, digamos que de primera línea no los utilizamos, y si se utilizan, pues hay unas como recomendaciones de utilizarlos entre 1 o 2 meses, por ejemplo, utilizarlos a dosis bajas. Sí se pueden utilizar, lo que digamos no están desaconsejados ni están, digamos, como prohibidos en el uso, pero no son la primera línea, digamos, de tratamiento. Bueno, Natalia Bravo nos pregunta algo similar a algo que nos habían preguntado anteriormente, y es cómo saber si se necesita medicamento o si solo con un psicólogo se trata un niño de 7 años. Sí, es bastante parecida a la pregunta de cómo decidimos si es una ansiedad leve o moderada o grave. De nuevo depende como de la interferencia que haya generado. Si digamos el niño de 7 años está empezando a tener problemas escolares, si nos está diciendo que su angustia, que su ansiedad es realmente bastante grave, pues va a requerir también tratamiento psicofarmacológico. De todas maneras, la primera línea, pues sí, es la psicoterapia. Perfecto. Cami Hernández pregunta, ¿qué se recomienda hacer para calmar o ayudar a un adolescente en un ataque de pánico? Claro, la pregunta es, frente, digamos, siendo uno familiar, ¿qué hace si su adolescente está teniendo un ataque de pánico? Es bien difícil, ¿no? Porque siendo familiar, la gente experimenta pues mucha impotencia de ver a alguien teniendo todos los síntomas que genera un ataque de pánico. Lo primero pues es intentar tener pues como apoyar, poder escuchar al que está pues teniendo el ataque de pánico, poder como acercarse de una manera como no crítica, por decirlo de alguna manera. Digamos que el ataque de pánico surge ante un riesgo, por ejemplo, ante algo que no es real, por ejemplo, surge sin ningún tipo de precipitante. Entonces un poco como entender eso, que es una persona que en ese momento está en un estado pues mental un poco diferente, que está sufriendo. Entonces el estar ahí, el estar cerca, es decir, bueno, mira, cuentas conmigo, yo voy a estar acá cerquita esperando, ayudándote. Esa puede ser desde el familiar, desde el amigo, un apoyo bien importante. Por supuesto, si ya como familiar o como amigo estoy observando que hay esta serie como de síntomas, vale la pena también apoyar en que busque ayuda, en que haya después, digamos, una consulta, por ejemplo, por psicología o por psiquiatría. Bueno, doctora, ya para concluir, ¿qué consejo podríamos darle a los familiares, a los padres de familia, a los docentes, para identificar estos síntomas de trastornos de ansiedad y para tratar esos trastornos de ansiedad en los niños y adolescentes? Bueno, pues para los docentes y los papás es súper importante entonces como no perder de vista que el niño, digamos, que no nos está, digamos, a veces en los colegios es más fácil identificar al niño ruidoso, al niño que es indisciplinado, pero los niños ansiosos con frecuencia no son niños, digamos, que generan dificultades. Al contrario, es el niño o muy juicioso, o el niño que está muy calladito, o que vemos que como que en el descanso se la pasa muy solito. Sí, entonces, digamos, el llamado ahí, por ejemplo, a los profes sería muy importante que también estemos pendientes como de ese niño calladito, de ese niño que no nos genera problemas, del niño que parece ser bueno en el colegio, pero aún así vemos que para su edad, por ejemplo, podría socializar más y pues realmente no lo hace, o que vemos que se come las uñas y que, por hecho, ya casi no tiene uñas. Valdría la pena pues explorar qué sucede con ese niño, el niño que se paraliza frente a ciertas situaciones, por ejemplo, no puede exponer y no puede, porque es una experiencia que le genera angustia y que lo paraliza. Entonces, digamos que esas serían como maneras en que se pueden apoyar los docentes para realmente pues empezar a saber qué está pasando con los niños. Sería eso. Perfecto. Bueno, y nos llega una pregunta de Corine Carolina Chavarrío, que pregunta cómo se podría ayudar a una niña con mutismo selectivo. Bueno, pues digamos que algo como muy específico, pues no, digamos que cómo se puede ayudar. Lo primero es buscar ayuda, ¿sí? Es definitivamente, si hemos identificado que hay una niña que solo habla en ciertos contextos, lo primero es buscar ayuda de alguien profesional, pues que pueda, digamos, como apoyar el proceso de la niña. Desde la familia, digamos, no sé si la pregunta tal vez vaya dirigida a eso, desde la familia, ¿qué podemos hacer? Pues identificar,
¿sí? Ya hay un trabajo muy importante adelantado y es que ya identificaron que la niña tiene una dificultad. Y intentar también comprender a la niña, ¿no? No criticar, lo que decíamos un poco también con los temores normales nos aplica acá, no humillar, no entrar a criticar, sino más bien apoyar, ayudar, mira, yo estoy acá, soy tu mamá, soy tu papá, pero te voy a ayudar pues como con esta situación. Perfecto, doctora. Entonces damos un agradecimiento a la doctora Mónica Reyes por habernos acompañado en este espacio. Realmente esperamos que toda la información sea muy útil para todas las personas que nos están viendo, para médicos, para psiquiatras, para padres de familia, para docentes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gisela, y muchas gracias a todos los que estuvieron como acompañándonos. Perfecto, y ustedes recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Asociación Colombiana de Psiquiatría ACP, en Instagram Asociación Col de Psiquiatría, en Twitter ACP Psiquiatría y en nuestro canal de YouTube Asociación Colombiana de Psiquiatría, en donde podrán ver este webinar y todos los que hemos realizado previamente. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.